sus inquietudes como parte del esfuerzo que UNICEF viene haciendo con el apoyo del Consejo Consultivo Empresarial, Pacto Global y Canal 5 Días para precisamente facilitar ese espacio de reflexión sobre desafíos que cada uno de ustedes está enfrentando en este momento y que tiene un impacto muy cercano, muy inmediato, no solamente en sus empresas, sino también en sus colaboradores, en sus familias. Dado que tuvimos algunas dificultades con el tiempo, vamos a pasar directamente entonces a la presentación del caso, que está María, eh, señalando las preguntas disparadoras para que luego Gustavo y Mike nos hagan una primera reflexión y luego a partir de allí entraríamos a tomar sus preguntas, sus comentarios y generar ese diálogo que esperamos sea igualmente rico como lo fue la semana anterior. Así que adelante, María, con la presentación de las preguntas y del caso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se Perfectamente. escucha bien. Buenísimo, gracias. Bueno, les decía que hoy vamos a abordar lo que es trabajo y grupos de riesgo. El objetivo es reconocer acciones de prevención de la COVID-19 para todas y todos los colaboradores como derecho humano. La pregunta que nos hacemos es cómo afecta al estigma social condiciones de salud especiales, qué impacto tiene la COVID-19 en minorías vulnerables. Y el caso que vamos a utilizar para contextualizar la conversación plantea lo siguiente. Gabriel no ha terminado la secundaria y trabaja como guardia en una fábrica. Si bien tiene antigüedad y sus superiores le tienen afecto, él posee una condición cardíaca y eso siempre hizo que cuide sus empleos, considerando la necesidad de contar con una previsión social que lo respalde para sus estudios y tratamientos. Esto no entorpece para nada sus funciones, con la debida conciencia toma la medicación que le corresponde y se mantiene sano. La COVID-19 lo ha dejado expuesto como grupo de riesgo, pero no puede pedir ser parte de la cuarentena, ya que no quiere quedar cesante, como está escuchando que pasa en otras empresas. Si bien sus hijos saben de su estado de salud, no vinculan que ahora él puede estar en peligro y desde luego él no lo ha comentado para no quebrantar a su familia. Su silencio tiene como propósito no perder su única fuente de ingresos, sin embargo, ahora teme por su vida más allá de su condición. Este sería el caso. Vuelvo a pedirles por favor que registren sus nombres y empresas en el chat. Y vamos a la pregunta. Para Lacro, la COVID-19 ha sorprendido al mundo entero. Nadie estaba preparado ni tenía un plan de contingencia para enfrentar una pandemia. Esto está más que claro. Ahora bien, teniendo en cuenta su experiencia en el campo de la salud y considerando los riesgos de los grupos vulnerables, adolescentes que tienen su primera experiencia como aprendiz o personas que viven con alguna condición como ser portadores de VIH o diabetes, entre otras circunstancias, ¿cómo se gestionan o qué elementos principales deberían estar presentes en las acciones de cuidado al interior de las organizaciones? Esta pregunta sería para Maike y tenemos 10 minutitos para desarrollarla. Ok, muchas gracias y es un placer de estar con todos ustedes esta mañana. Lo primero, un punto general es que en los medios y también en los documentos científicos parece que los jóvenes y niños tienen menos riesgo de ser infectados por el COVID y tener síntomas menos graves y menos severas. Entonces, sí, eso sí es cierto, pero siempre hay jóvenes y hay niños que sí pueden ser enfermos con el COVID. Entonces, para todos los niños, para todos los jóvenes y las jóvenes, siempre es importante de protegerse y de ser protegidos contra el COVID. Y obviamente, específicamente como en este caso, las personas con vulnerabilidades específicas frente al COVID. Y también obviamente es importante que los jóvenes y este tipo de persona que no finalizó la secundaria, obviamente los jóvenes pueden dar una contribución muy valiosa a la sociedad en general y también obviamente para sus familias. Entonces también una razón más para
protegerlos y apoyarlos también para vivir su vida ahora en esta situación de aislamiento, de distanciamiento social y las protecciones que se necesitan. Obviamente, primero, como en este caso, la persona, él necesita su salario, por eso también opta por seguir a trabajar. Y obviamente es importante, yo pienso como empleador, de ver cómo se puede asegurar las personas para mantener su trabajo. Obviamente hay dos opciones, digamos, básicas. Una es el teleworking y otro es el trabajar desde la casa, pero esto no es posible para muchos empleos. Entonces, si las personas tienen que venir a una oficina o a un, no sé, un supermercado, o ya, otro tipo de oficina, otro tipo de empleo. Entonces es muy importante ver cómo se puede proteger y reducir el riesgo de ser infectado pelo COVID. Obviamente lo que se necesita ahora son muchas flexibilidades, tanto para las personas que trabajan en casa como los que van a un sitio, porque si tienen hijos, los hijos y las hijas van a estar en casa, necesiten apoyo, digamos, hasta los cuidados de la primera infancia, pero también los adolescentes necesitan apoyo. Muchas veces están a seguir un tipo de educación, o ojalá que lo puedan hacer. Entonces, necesitan ayuda en algunos momentos. No sé si en Paraguay hay opciones para cuidar de los niños, si este se mantiene o no, pero en muchas situaciones los hijos de las hijas también van a estar en casa. Entonces, tal vez sí es posible dar una flexibilidad con las horas de trabajo o con el tipo de trabajo para las familias, y en este caso específico, ajustar el trabajo a también poder estar con los niños y apoyar los niños. También, obviamente, si alguien tiene que venir a un sitio de trabajo, es muy importante apoyar a las personas, los empleados, a protegerse contra la infección con el COVID, obviamente siguiendo las normas y los protocolos del gobierno de Paraguay en este caso, tener acceso a agua y jabón, tener equipamiento que se necesita para protegerse, asegurar que se pueden mantener las distancias. Em, a veces es un poco a otro nivel, pero cuando hay opciones de asistencia social para personas si no pueden mantener su salario, pero yo pienso que no es tanto para este tipo de conversación. También lo que estamos a ver, y espero que también pasa en Paraguay, es también lo que es importante es ofrecer maneras de intercambiar experiencias entre los colegas, entre las personas que están en la misma situación. Obviamente, este ejemplo, la persona tiene una vulnerabilidad que no quiere compartirse a la vez con los colegas, pero hay cosas que sí se puede compartir de cómo ajustarse en términos generales, cómo apoyar a los niños, a los hijos y hijas, y este tipo de apoyo entre colegas. También, y intercambiar tips y sugerencias es muy importante. Hasta en UNICEF lo estamos a hacer casi todos los días, de ver cómo se puede apoyar a sobrevivir en este tipo de situación. Entonces, también los empleadores también pueden ofrecer sugerencias para esto y para mantener las personas también envolvidas y motivadas para el trabajo y apoyarles para vivir en esta situación. Sí, sí. Sí, por mi primera intervención lo voy a dejar aquí y podemos conversar más después. Gracias. Gracias, Maike. Un ratito, perdón. Bueno, ahora para Gustavo, para las tacuaras. La necesidad de ampliar las oportunidades de acceso al trabajo decente para hombres y para mujeres es un desafío para todas las empresas. En ese universo, todas las personas son distintas y tienen necesidades particulares. Un momento, por favor. En ese contexto, ¿cómo ha hecho las tacuaras en el marco de la COVID-19 para proteger a sus colaboradoras y colaboradores, atendiendo además que por la naturaleza del negocio los mismos no pueden aplicar a la modalidad del teletrabajo? Y así mismo es, María. Nosotros, para los que no conocen, tenemos una industria de alimentos, somos productora de huevos. Entonces, solamente el 10% de nuestro personal es colaborador administrativo, y
y el resto sí o sí tiene que hacer trabajo en campo, ¿verdad? Ya sea en el departamento comercial, en las diferentes fábricas, y el teletrabajo para nosotros no es una opción. Siempre digo que gracias a Dios, a pesar de toda esta crisis, nuestra empresa, por ser una cadena alimentaria, está exceptuado, o sea, nosotros podemos seguir trabajando, claro, siempre cumpliendo todo el protocolo sanitario. Como una empresa que está certificada con la ISO 22000, para nosotros el tema de bioseguridad ya era muy familiar. Siempre los colaboradores al entrar tienen que cambiarse de ropa, y antes de pasar a su lugar de trabajo era desinfectado, y hay un protocolo de lavado de manos, cada tanto tienen que parar y lavarse las manos. Entonces, estamos un poco familiarizados con estos protocolos que salieron últimamente, entonces de esa manera estamos protegiendo. Hablando un poco de nuestros colaboradores vulnerables, al tercer día decidimos dar vacaciones a 8 personas. 3 eran personas adultas, ¿verdad? Mayores de 60 años, que una persona, por ejemplo, no quiso salir, pero le explicamos la situación de que está en una situación de riesgo y que preferíamos que se quedara en casa, ¿verdad? Lo entendió muy bien. Y las otras personas son o madres lactantes o mujeres colaboradoras que estaban embarazadas, ¿verdad? Entonces, si vemos el número, porque solamente las Tacuaras tiene 370 colaboradores, 8 personas son los que estaban dentro de ese universo de personas vulnerables. Donde sí tuvimos un poco un dilema es a nosotros el tema del dengue, nos tocó muy fuerte. Desde enero para antes de la resolución teníamos 48 personas que fueron afectadas con el dengue, que tuvieron su reposo, ¿verdad? Y también ahí vimos, eran personas que se estaban tratando de recuperar porque en algún momento tuvo muy bajas las defensas, pero 48 personas en un momento crítico de nuestra empresa, porque para nosotros la Semana Santa es el momento de mayor pico de demanda, y eso se acentuaba con este tema de que estando en cuarentena la gente quiere estoquear más alimentos en su casa, ¿verdad? Entonces tuvimos un poco un crisis de quiebre de stock, y pedirle a 48 personas que tomen su reposo o adelanten sus vacaciones era mucho. Entonces ahí es donde decidimos nosotros voluntariamente decirle a ellos si querían trabajar podían, o si tenían o si preferían tomarse esas vacaciones, ¿verdad? Podían haberlo tomado también. Nosotros realmente tratamos de transmitir mucha tranquilidad a nuestros colaboradores. Cuando esto recién empezó, hubo mucho temor, mucho pánico dentro. Entonces ahí también, con cada uno que se acercaban, ¿verdad? Le dábamos la opción, mira, si tenés miedo, no hay problema, podés quedarte en tu casa. Y así le íbamos tranquilizando a las personas. Los que estaban más expuestos eran nuestras repositoras, son 60 mujeres que trabajan dentro de los supermercados reponiendo los productos, y eran las personas que estaban más expuestas al COVID. Entonces, desde un principio nosotros le proveímos de todos los elementos de bioseguridad, alcohol en gel, tapabocas, ¿verdad? Y también ahí darle la opción de que si tenían temor a presentarse a sus lugares de trabajo, también quedarse en casa, ¿verdad? Entonces, esas son un poco las medidas que vamos tomando como empresa, siempre cumpliendo estrictamente nuestro protocolo de bioseguridad. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, ahora le dejo el micrófono a Rafael Obregón para ir interactuando con algunas preguntas. Los que quieran eventualmente intervenir o quieren colocar sus preguntas en el chat, lo pueden hacer. Y tenemos ahora unos 15, 20 minutitos para conversar sobre lo que vaya surgiendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias, Gustavo y Maike, por compartir estas reflexiones iniciales. Antes de formular algunas preguntas y de nuevo
reiterarles que por favor consignen sus preguntas en el chat. Simplemente decir que tanto en la sesión anterior como en esta, parte de lo que estamos intentando hacer es precisamente documentar estas discusiones de tal manera que podamos recogerlas como buenas prácticas y recomendaciones. Yo creo que las reflexiones que ha compartido Gustavo son muy interesantes y realmente puntualizan una serie de pasos y de decisiones que constituyen una buena práctica, y lógicamente las observaciones que ha hecho Maike también proveen un marco, digamos, de recomendaciones con las cuales se puede trabajar en situaciones como estas. Entonces, simplemente reiterar que estamos documentando estas discusiones y las vamos a circular de manera masiva. Luego, quisiera arrancar con una primera pregunta para Maike, en términos de, desde la perspectiva regional. Maike, sabemos que hay un grupo de trabajo a nivel regional que viene acompañando todas estas discusiones en lo que tiene que ver con la relación con el mundo empresarial, con los negocios. ¿Cuál es la, digamos, que han escuchado ustedes desde la oficina regional en términos de cómo este tipo de desafíos y de situaciones se vienen manejando a nivel de la región? Si pudieses compartir alguna reflexión sobre lo que desde la oficina regional ustedes escuchan en términos de cómo el sector empresarial viene ajustándose a este tipo de situaciones, y en particular a facilitar la labor de personas en condición de riesgo o vulnerabilidad frente al COVID-19. Sí, muchas gracias. Yo personalmente he escuchado algunas cosas y estoy a ver si mi colega Francisco también puede añadir con algunas sugerencias, pero yo pienso, lo que yo estoy escuchando es que la palabra flexibilidad parece ser la palabra clave en esto. Flexibilidad para la situación, para apoyar los y las empleados en diferentes circunstancias y ajustarse y tomar las cosas, digamos, un día para otro, porque muchas veces también la situación cambia de un día para otro, la situación de la epidemia, la situación de las familiares, la situación también de las normas del gobierno. Entonces, sí, la flexibilidad parece ser clave para reducir el riesgo de infección y para mantener todo el mundo a poder trabajar y mantener las familias al mismo tiempo. No sé, Francisco, si tiene cosas para añadir en esto. Sí, claro, súper corto para no quitarles tiempo a los demás colegas. Soy Francisco, soy de la oficina regional también, trabajo en el área de Derechos Humanos y Empresas, Derechos del Niño y Empresas. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, perfectamente, Francisco, adelante. Perfecto, súper corto complementar lo que dice Maike, que lanzamos hace unas semanas una guía a nivel global que hicimos con la OIT y con ONU Mujeres, en la cual tenemos 7 medidas más o menos prácticas que las empresas pueden tomar para considerar todos esos temas de empleo en cuanto al COVID. Y quería solamente enfocarme ahora en el tema de la primera de estas recomendaciones, que es justamente, como dice Maike, acuerdos de trabajo flexibles. Y esto incluye muchos ejemplos que se pueden hacer, desde bancos de horas de trabajo, semanas comprimidas, trabajos flexibles, cambios de turno, horas reducidas. Digamos, estos son para empresas que necesitan seguir trabajando en presencial, ¿no? Para las empresas que son más de servicios, quizás, que pueden hacer teletrabajo, hay opciones más online que se pueden implementar, pero el tema es que las empresas puedan conocer cuáles son estas opciones y que realmente consideren, cuando hagan estas políticas con recursos humanos, todo lo que está en cuenta de, como dice Maike, atrás, ¿no? Digamos, atrás de cada empleado hay una familia, hay niños, niñas, una pareja. Entonces también un poco conciliar un poco eso y entender que en estas circunstancias la flexibilidad
es un imperativo porque no es una circunstancia normal y es transitoria hasta que la situación mejore en los países, y creo que así es en América Latina y en otras regiones, pero solamente quería comentar sobre eso. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Y lo que te pediría, también lo hicimos en la sesión anterior, y es parte de esa sistematización que queremos hacer. Si pudieses compartir el link a este documento para que los que están conectados lo puedan acceder de inmediato, pero luego también lo podamos integrar a la sistematización, porque evidentemente es un documento muy relevante. Gracias a los que ya han empezado a compartir preguntas. Una primera pregunta que nos comparte Andrea, y es para Gustavo, es la siguiente: la precaución y cuidados posiblemente continuarán por mucho tiempo. Ya se habla de rebrotes de la epidemia en Singapur y en China. ¿Cuáles serían algunas medidas a largo plazo? Distanciamiento social, medidas de higiene, horarios escalonados, días alternos. ¿Y qué impacto han tenido estas medidas para su empresa, sobre todo en lo que se refiere a relación interpersonal con su personal? Adelante, Gustavo. Sí. Bueno, nosotros, bueno, al segundo día de que el gobierno decretó la cuarentena, creo que era el 12 de marzo, ¿verdad? Tuvimos una reunión, yo como presidente de la Asociación Coreana del Paraguay, teníamos que ver cómo íbamos a enfrentar esto ya a nivel de grupo de gente más grande. Y ahí teníamos el privilegio de tener un doctor de la COICA, ¿verdad? Que nos explicó un poco cómo iba a ser esta pandemia. Y ya desde un principio nos dijo que esto no era un tema a corto plazo, de que lo más probable vaya hasta diciembre, hasta que o todos estemos inmunizados a través de la vacuna o a través de haber sido infectados. Entonces yo particularmente desde un principio entendí que esto iba a ser a largo plazo. Yo entiendo también que el gobierno en este tiempo lo que hizo es tratar de aplanar lo más posible la curva, como para que ellos puedan estar preparados, porque yo creo que el brote grande, el pico nuestro, todavía no llegó, estamos muy lejos de eso. Cuando las actividades se vayan normalizando y cuando venga el frío aquí en Paraguay, es cuando yo creo que vamos a tener, ojalá que no a los niveles de Europa, pero seguramente vamos a tener muchos mayores números de infectados. Y realmente en esta situación es muy difícil predecir cómo vamos a ir actuando, porque ya vemos en el gobierno que las resoluciones van cambiando día a día, las medidas se van cambiando día a día. Entonces es tan efímero esto que no podemos decir, bueno, de aquí a julio vamos a tomar estas medidas, ¿verdad? Porque realmente es todo muy imprevisible. Entonces yo creo que tenemos que tomarlo con calma, con una cabeza un poco más fría y tomar decisiones sabias en el momento para cuidar un poco la salud de nuestros colaboradores y de todas las personas que están alrededor nuestro. Muchas gracias, Gustavo. Una pregunta interesante que comparte Bernardo Puente. Y te la voy a formular a ti, Mike, inicialmente, pero también me gustaría escuchar a Gustavo. Creo que tenemos que hacer algunas distinciones y no hablar del mundo empresarial como un todo uniforme. No es lo mismo empresas que han podido continuar sus operaciones como las vinculadas a alimentos o a logística. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo empresarial donde prácticamente están paradas todas las operaciones? Mike, de nuevo, desde una mirada regional, si tienes alguna reflexión sobre esa distinción que Bernardo hace, ¿no? Aquellas empresas que por la naturaleza de su operación mantienen una actividad hasta cierto punto regular, comparadas con aquellas que han visto disminuidas sustancialmente sus operaciones o prácticamente están paradas. Es decir, ¿cuál sería la reflexión en ese sentido, de nuevo, desde una mirada regional?
Ok, muchas gracias. Sí, obviamente sí, reconocemos la diversidad en el mundo empresarial. Sí, y yo pienso que también hay una diversidad de respuestas. A un nivel, UNICEF está iniciando conversaciones con instituciones de protección social. Obviamente, y ya hay esfuerzos también con ministerios de desarrollo social o los diferentes nombres que tienen protección social y desarrollo social. Entonces, este tipo de intervenciones de asistencia para empleados o personas que sí, que están a trabajar menos de antes y que necesitan asistencia, sí, este tipo de intervenciones estamos a discutir. Pero también sí es importante ver si hay opciones de ofrecer otro tipo de trabajo o si ahora hay necesidades, por ejemplo, de deliveries o tal vez hey, estoy a ver muchas iniciativas de cambiar la forma de trabajar. Y muchos también trabajos nuevos que antes no había, como comprar alimentos, comprar cosas para personas que no pueden salir o no quieren salir. Entonces, hasta cierto punto hay tal vez opciones para flexibilidad o innovación, nuevas cosas que se puede hacer o también empresarios que pueden hacer diferentes tipos de trabajo. Entonces también hay mucha flexibilidad e innovación que estamos a ver. Pero sí, hay muchos desafíos en esto y no hay respuestas simples, lo que estamos a ver, porque siempre tenemos que tomar en cuenta también la protección del propio virus, entonces, pero también ser conscientes que las personas tienen familias para mantener. Entonces, sí, hay innovación, hay flexibilidad y hay asistencia de diferentes maneras. Hay también diferentes clientes que son capaces de mantener un cierto tipo de pagamientos para diferentes servicios, por ejemplo, donde tal vez las personas pagan un monto mensual, entonces tal vez es posible de pedir, de mantener cierto tipo de pagamentos para mantener salarios para los empleados. Pero sí, ya se necesitan muchas innovaciones y todavía estamos aprendiendo en esto. Cambio. Muchas gracias, Mike. Ciertamente es un desafío enorme, pero precisamente lo que señalas de innovar, de reorientar algunos servicios, es algo que hemos visto en muchas empresas y entonces por allí hay algunas opciones que se pueden explorar, más allá, por supuesto, de los apoyos que los gobiernos vienen dando a través de los paquetes de ayuda socioeconómica. Gustavo, la misma pregunta, pero más desde la óptica de cuál ha sido tu interacción con el mundo empresarial en el Paraguay, es decir, cómo aquellas empresas que enfrentan este desafío, que no es necesariamente el caso de la tuya, pero cómo escuchas, cómo has visto la respuesta, cómo se han adaptado y si tienes alguna reflexión o alguna recomendación que compartir en ese sentido. Sí, así como mencionaste, yo creo que todas las empresas son un mundo aparte y cuando hablamos de empresas, no hablamos de empresas en donde están 20, 100, 500, 1000 colaboradores. Hay empresas que son de una o dos personas, ¿verdad? Y muchos piensan que cuando hablamos de empresas estamos hablando de grandes operaciones y no es así. Y realmente ahí es donde siempre está este dilema de la salud o la economía, ¿verdad? Y en un país como Paraguay, en donde yo creo que más del 50% de las personas viven del día a día, el tema de la economía no es un tema menor. Yo sé que ahora tenemos que resguardar, proteger la vida, ¿verdad? El gobierno tuvo 30 a 40 días como para preparar el sistema de salud para cuando tengamos este pico mucho más alto, pero no es un tema menor y bueno, estas cuarentenas se van extendiendo, primero eran 15 días, después una semana más, otra semana más. Anteayer se habían liberado todo el tema de obras civiles que daba respiro a miles y miles de familias y bueno, como no llegaron los insumos sanitarios que pidió el gobierno, hasta hoy trabajan y otra vez entramos con una cuarentena total. Entonces es muy difícil, pero yo que estoy en muchos grupos empresariales conversando, la economía no es un tema menor y yo creo que hay un punto de inflexión en donde hasta aquí podemos aguantar, pero pasando esto
nuestro mayor problema ahora va a ser el hambre, el estallido social. Ahora estamos tratando de contenerle ahí. Impresionante la solidaridad de la gente, preparando ollas, entregando miles de kits de alimentos, pero eso va hasta un tiempo. De aquí a 1 o 2 semanas, yo creo que esa solidaridad también se va enfriando y cada uno empieza a pensar en su propia situación, a cómo llevar esto más adelante, ¿verdad? Entonces, es un tema muy, muy sensible, en donde yo estoy seguro que el gobierno también piensa en las medidas económicas, ¿verdad? Tal vez no tanto, no es tan eficiente así como nosotros queremos y no tenemos, y el gobierno no tiene ese bolsillo grande como otros países, pero bueno, veremos cómo afrontamos la parte económica también de esta situación. Muchas gracias, Gustavo. Sin duda, ese es otro de los desafíos, es decir, sostener todas estas medidas y cómo balancear con el impacto que tiene a nivel socioeconómico. Y bueno, es precisamente parte de lo que colectivamente tenemos que pensar y resolver de alguna manera, lógicamente con el liderazgo del gobierno. Bernardo hizo una pregunta de seguimiento que la conecto con la pregunta que hace Stephanie. Eh, Stephanie dice, el acompañamiento, referente al acompañamiento al personal, ¿cómo trabajan en cuanto a la contención con los miembros del equipo que siguen trabajando y cómo manejan la salud mental en el equipo? Empiezo contigo, Gustavo, para que hables de la experiencia de las tacuaras y luego le paso el micrófono a Maike para que amplíe en este tema, sobre todo lo que tiene que ver con la salud mental. Adelante, Gustavo. Sí, así mismo. Bueno, en nuestro caso, yo creo que tenemos un equipo espectacular que maneja todo el departamento de talento humano. Ellos están trabajando realmente en forma muy personalizada para contener a los colaboradores, a sus familias. Escuché que desde que empezó el aislamiento en casa, el tema de violencia familiar, la violencia entre las parejas ha aumentado muchísimo. Y muchas veces uno piensa que una casa tiene un living, 2 dormitorios, ¿verdad? Todas las comodidades, pero aquí en Paraguay vivimos una situación muy diferente en donde hay hacinamiento, hay hogares de un solo ambiente en donde viven 4 o 5 personas. Entonces pedirle que hagan, que se queden en casa es realmente todo un tema. En nuestro caso, en la empresa desde hace años tenemos capellanía empresarial, son psicólogos que vienen a trabajar mucho con los colaboradores y sus familias, relaciones de padres a hijos, relaciones de pareja, y es todo con mucha confidencialidad. Esas informaciones a nosotros no nos llega, al menos que de alguna manera afecte el trabajo, ¿verdad? Pero todo eso también tuvimos que parar. Entonces, ahí está mi equipo de talento humano haciendo ese trabajo de contención a nuestros colaboradores. Excelente, Gustavo. Gracias. Maike. Sí, muchas gracias. Sí, también UNICEF está muy preocupado sobre el impacto de la salud mental de los adultos y también obviamente de los niños y adolescentes y jóvenes. Y también, como el señor Gustavo también dijo, el riesgo del aumento de violencia contra mujeres y violencia contra los y las niñas, que ya estamos a ver en varios países que esto realmente es lo que pasa. Entonces, lo que es importante es reconocer que la situación es muy diferente de lo normal y que no es necesariamente fácil de ajustarse a esta situación, y ofrecer oportunidades de apoyo para las diferentes situaciones y hacer énfasis que no es extraño de pedir apoyo, que hay personas que pueden apoyar, pero también que es justo de decir lo que es fácil para una persona y donde necesita apoyo. También lo que hacemos nosotros es recomendar que las personas piensen en las cosas que realmente son importantes. Entonces, muchas veces es el contacto con la familia, digamos, la familia en casa, pero también los otros miembros de la familia, los padres, los abuelos.
otros amigos, asegurar que las personas tienen contacto, digamos, por teléfono, por Skype, por otros medios, para mantener los contactos sociales. Esto parece ser muy importante. También buscar maneras para relajarse o maneras para cosas que la gente les gusta, un tipo de ejercicio o un tipo de yoga, un tipo de leer, un tipo de música que les gusta. Entonces, identificar estas cosas que pueden ayudar a alguien para salir de un momento es difícil, y también un momento, digamos, diariamente para relajarse y para hacer algo que realmente disfrutan. Y sí, y ofrecer también, como yo dije al inicio, oportunidades para las personas apoyarse mutuamente entre colegas, disculpa, o entre los padres o entre los adolescentes. Buscar maneras de hacer cosas entre ellos que les gusta y donde también pueden tener un vínculo social y al mismo tiempo tener un momento de relajamiento y de disfrutar algo. Cambio. Muchas gracias, Mike. Vamos a compartir una pregunta más y luego vamos a ir cerrando. Antes de la pregunta, simplemente compartir el mensaje que nos ha hecho llegar María Liz Bierzi, quien señala que la Fundación Santa Librada apenas comenzó el problema del COVID, habilitó un servicio de atención vía telefónica con psicólogos para los funcionarios del Grupo Bierzi, un poco en línea con lo que señalaba Maike. Y luego Rosa María Ortiz hace una pregunta interesante. Gustavo, esta pregunta para ti. Sí. El rol de los gobiernos locales como autoridades más cercanas de los niños, niñas y adolescentes es fundamental. ¿Qué sugerencias dan para el trabajo con estas instancias, las empresas locales? Yo la llevaría por allí, Gustavo, es decir, de nuevo, tú que estás en diferentes grupos empresariales, ¿cuál es tu percepción de lo que a nivel local se está haciendo? Lógicamente, en este momento hay mayor concentración de casos en Asunción, en Central, y quizá hay una mayor atención a lo que está pasando en estas zonas del país, pero lógicamente a nivel local el impacto es similar. ¿Cuál es tu percepción de cómo se está manejando esto en las empresas en el nivel local? Bueno, en relación a las empresas, aquí habla del rol de los gobiernos locales, ¿verdad? Yo no entendí muy bien la pregunta, cómo va, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hablamos de la atención del Ministerio de Educación en relación a cómo va a ser el tema de educación, realmente no tenemos nada definido. Muchos dicen que van hasta mayo, hasta julio, septiembre. Yo que estoy ahí en el grupo de padres, ¿verdad? Es todo un dilema en donde nosotros como padres no estamos preparados para atenderle a nuestros hijos adolescentes con sus tareas, ¿verdad? Eh, Nos toma mucho tiempo, muchos padres incluso están pidiendo de que no se hagan clases virtuales, que paren nomás y luego retomen, porque muchas veces ahí también hay violencia familiar en donde los padres pierden la paciencia tratando de ayudar a sus hijos. No sé si va más por ahí la consulta, porque no entendí muy bien la pregunta de Rosa María. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, Gustavo, y cuál es el rol que los gobiernos locales pueden jugar en facilitar o acompañar esa situación que tiene una realidad muy propia del nivel local por el tipo de empresa, por el tamaño del municipio, etcétera. Yo creo que la reflexión que quieras hacer creo que nos ayuda a pensar en estos temas, así que adelante. Sí, realmente es todo un tema, ¿verdad? Porque hay muchas empresas que no pueden hacer teletrabajo, como en el caso nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidiar con esos colaboradores en donde tienen que venir a trabajar, sin embargo, sus hijos están en casa? En muchas situaciones no tienen con quién dejarle porque también tienen que estar aislados con los abuelos, ¿verdad? Es una situación realmente muy difícil y yo, sinceramente, como empresa, no sabría decirte si hay una respuesta a cómo atender esto, porque las situaciones van cambiando tan rápido y esto del COVID es algo tan nuevo para nosotros que tenemos que ir asimilando y ver qué respuesta dar
a eso, ¿verdad? Sinceramente no vi una experiencia de buenas prácticas en relación a esto de una empresa local, a cómo está enfrentando todo este tema. Muchas gracias, Gustavo. No, pero creo que también puntualizas para el caso de estos cafés virtuales que quizá en una de las 2 sesiones que aún tenemos previstas, quizá deberíamos invitar a algún empresario local eh, o un empresario de una de las municipalidades para que nos comparta su experiencia, ¿no? Y un poco reflejar esa diversidad empresarial que tú señalabas y que Bernardo también había puntualizado. Entonces, creo que nos abre una pregunta muy importante. Yo también quisiera aprovechar para decir que en la sesión anterior, como el tema estuvo más orientado al teletrabajo, al acompañamiento a las familias y demás, en esa ocasión también tuvimos la oportunidad de compartir muchos recursos que UNICEF y otras organizaciones han desarrollado para acompañar a las familias, a los padres en estos desafíos. Entonces, no sé, María, si ya tenemos un link donde hemos organizado toda esta información. De lo contrario, más adelante vamos a circular esa información para que de nuevo los que no tuvieron oportunidad de sumarse la semana anterior puedan tener acceso a esos materiales que son muy, muy valiosos. Yo quisiera, para ir cerrando, entonces, y como hemos hecho en la semana anterior, le quiero pedir a Maike una intervención de cierre, Maike, en la que nos dejes 1 o 2 mensajes finales, alguna recomendación que quieras hacer de manera general sobre la discusión que hemos tenido hoy, y luego le pasamos el micrófono a Gustavo para que haga lo mismo, y luego yo voy a cerrar con algunos comentarios en los que de nuevo no es un resumen de la discusión porque ha sido muy rica, pero sí resaltar algunos mensajes que me parece han surgido de manera reiterada en las intervenciones de Gustavo y de Maike. Así que Maike, adelante. Ok, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de nuevo de estar con ustedes esta mañana. Sí, bueno, como vimos en esta temporada del COVID-19, digamos, la colaboración y la solidaridad es muy importante, es más importante que nunca. Solidaridad entre los diferentes sectores, entre los diferentes países, entre las diferentes familias, entre las diferentes personas. Tanto para las personas vulnerables a la infección y consecuencias graves del COVID, como en general para las familias y para los niños y niñas y adolescentes. Como yo dije al inicio, sí, UNICEF trabaja para proteger a los niños, niñas y adolescentes y sus padres y familias y toda la sociedad en general para protegerse para el COVID, y también apoyamos en lo que podemos el tratamiento, entonces los servicios de salud para diagnosticar y tratar a las personas que tienen el COVID, que están enfermos, pero también al mismo tiempo estamos muy preocupados sobre el impacto socioeconómico en las ciudades, en los países, en las familias donde viven los niños, niñas y adolescentes, estos impactos socioeconómicos que todas las medidas de aislamiento, también del cierre de los negocios, y a todos estos impactos también el acceso a los servicios de salud para otro tipo de condiciones, la situación de la educación y todos los impactos socioeconómicos. Estamos también muy preocupados sobre esto, entonces estamos a trabajar mucho en toda la región y también la oficina aquí regional para proteger a todos nosotros contra el virus como tal, pero también a proteger y mitigar y prevenir donde posible el impacto socioeconómico, y para esto sí necesitamos trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maike. Gustavo, adelante. Sí, yo creo que después del COVID el mundo no va a ser igual, así como después del atentado a las Torres Gemelas, el tema de seguridad a nivel mundial cambió completamente. Una vez que terminemos esta pandemia, yo creo que muchos de nuestros hábitos ya se van a quedar, el tema de bioseguridad a las empresas, el tema de las distancias,
no sabemos qué es lo que se viene, pero estoy seguro de que el mundo no va a ser igual, ¿verdad? Yo como empresario también digo de que de aquí no sabemos cuándo, de aquí a 1 o 2 o 3 semanas, las actividades laborales se van a tener que normalizar porque no estamos como para estar en cuarentena, aislación total por 60 o 90 días. Ahí ya estaríamos enfrentando un problema más grave, pero yo creo que las empresas que hoy día todavía no están trabajando, ¿verdad? Van a tener que diseñar toda una medida de bioseguridad para que cuando sus colaboradores vuelvan a las actividades, ¿verdad? Podamos realmente contener esta pandemia, porque si bien ahora en Paraguay tenemos cifras muy alentadoras porque no tenemos el nivel de infección de otros países, estamos por entrar en un invierno, estamos con aislación, pero cuando las actividades se normalicen y esto dispare, estoy seguro que el gobierno va a volver a meternos otra vez en cuarentena y a nadie les conviene esto. Entonces yo creo que todos los empresarios también tenemos una tarea para hacer. Todo lo que se logró contener hasta este momento ya va a depender mucho de nosotros poder llevarlo esto adelante para que hasta finales del año podamos tener nuestras actividades normales sin que el gobierno nos obligue otra vez a entrar en cuarentena. Ojalá no entremos en un desborde, ¿verdad? De que cuando la cuarentena se levante, las calles estén invadidas y no seamos más responsables. Eso realmente sería trágico para nosotros. Así es que yo creo que si bien el gobierno tiene que hacer su parte, yo creo que tenemos nosotros como ciudadanos mayor responsabilidad en contener y hacer esta crisis un poco más llevadera y de forma más responsable. Muchas gracias, Gustavo. Antes de hacer unos comentarios de cierre, simplemente decir y agradecerle a mis colegas de UNICEF que han compartido en el chat el link en el que pueden encontrar varias de las publicaciones a las que hice referencia anteriormente, así que les invito a que lo exploren, lo miren, porque repito, ahí van a encontrar una serie de recursos que pueden ser útiles para muchos de los temas que hemos venido discutiendo. Bien, entonces, de nuevo, sin pretender resumir la discusión, porque ha sido realmente muy rica, simplemente quisiera puntualizar algunos aspectos que me parecen muy interesantes. El primero, yo creo que la experiencia de Gustavo realmente muestra la importancia de manejar unos sistemas, unos procesos que se ajustan a todas estas medidas y requerimientos, tanto de seguridad como de acompañamiento al personal. Por lo que escuchábamos, Gustavo, gran parte de tu respuesta se apoyó naturalmente en muchas de las cosas que ya venías haciendo como empresario y que venías implementando como parte de tu operación regular. Imagino que si nada de eso hubiese existido, habría sido mucho más difícil para la empresa poder reaccionar ante esta situación. Yo creo que eso es un mensaje importante, que en la medida en que todos estos temas del acompañamiento a las familias, del apoyo en la parte mental, del seguimiento a las diferentes necesidades de los empleados, son aspectos, y sus familias, son aspectos muy importantes que pueden facilitar una respuesta a una situación desconocida, como ha sido el caso del COVID-19. Entonces, es un mensaje importante en ese sentido. El segundo, creo que ustedes, tanto Mike como Gustavo, han reiterado la importancia de la flexibilización y de la presentación de opciones, reconociendo que, ya lo habíamos visto la semana anterior también, que cada persona, cada familia enfrenta situaciones distintas, tiene estructuras familiares distintas. Entonces, ello obliga a que también haya un poco de adaptación a esa realidad y manejar esas flexibilizaciones y opciones que ustedes han señalado. Un punto también que me pareció muy importante en tu intervención, Gustavo, es por la naturaleza de la pandemia y la incertidumbre y lo que aún no conocemos sobre ella, implica que también tiene que haber una adaptación permanente en términos de lo que se hace desde las empresas. Es decir, no hay una respuesta única, tiene que ser adaptable, tiene que ir ajustándose a medida que la pandemia evoluciona
y creo que eso ha sido muy claro en tu intervención. El tema de innovación al que hacía referencia Maike me parece muy importante porque es algo que precisamente a muchas empresas les ha permitido navegar esta situación y buscar otras maneras de conectar con clientes o de adaptarse a esa nueva realidad, así sea temporal, del mercado. Entonces creo que allí hay un espacio también interesante de reflexión. Lógicamente no todas las empresas tienen esa capacidad de innovación, pero sí el mensaje es que hay que pensar en esa diversidad de opciones y hasta donde sea posible reorientar la prestación de servicios o el tipo de productos que se generan, etc. Luego, desde el punto de vista nuestro y del acompañamiento a familias y niñas, creo que la referencia que ustedes han hecho a la disponibilidad de plataformas de acompañamiento psicosocial y de salud mental es súper importante, bien sea a través de líneas abiertas para el apoyo de un psicólogo, o a través de la disposición de herramientas, o a través de darle opciones a las familias, porque precisamente lo que señalaba Gustavo, digamos, hay un momento de fatiga, ¿no? Es decir, muchas familias al inicio han hecho el mejor esfuerzo, por ejemplo, para manejar todo el tema escolar, pero gradualmente se va generando un cierto nivel de fatiga que eventualmente puede generar en situaciones como las que tú señalabas. Entonces, ¿cómo facilitar ese acompañamiento hasta donde sea posible? Y creo que el mensaje de cierre, que es un mensaje que también surgió la semana anterior, es que estamos aprendiendo. Es algo, nadie tiene, digamos, la respuesta a ninguna de estas preguntas porque es naturalmente sin precedentes, pero creo que precisamente esa idea de aprender es algo sobre lo que tenemos que trabajar de manera continua, porque con la experiencia de cada uno de nosotros, la creatividad, la innovación, podemos apoyarnos mutuamente. Y yo creo que en ese sentido es precisamente lo que queremos hacer con este tipo de diálogos, crear ese espacio de compartir, de aprender, de facilitar la búsqueda de soluciones a un desafío como este. Entonces, simplemente destacar esos mensajes, reiterar el agradecimiento al Pacto Global, al Canal 5 Días, al Consejo Consultivo Empresarial y por supuesto a Gustavo y a Maike por su tiempo, por sus reflexiones y de manera particular a todos ustedes por sumarse, por acompañarnos. Y aprovecho entonces para extender la invitación para la sesión del próximo martes, de nuevo a las 9 de la mañana, en cuyo caso el tema será responsabilidades más allá del aislamiento, y de nuevo tendremos un invitado del sector empresarial y algún colega de la oficina regional o de UNICEF en la región que nos traerá, digamos, una mirada experta frente a estos temas. Entonces, de nuevo, simplemente agradecerles la participación, el compromiso y desearles una feliz semana a todos y estaremos en contacto. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Igualmente. Gracias, Mike. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Sí, muy bien. Gracias, que estén bien. Gracias. Gracias, Marlene. Gracias, chao, chao. Down.